Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean ustedes bienvenidos al curso de Geometría Analítica. Y el tema que veremos el día de hoy es parábola en el origen. En geometría analítica, una parábola es el lugar geométrico de aquellos puntos en el plano que se mueven de tal manera que la distancia a un punto llamado foco equidista de una recta fija llamada directriz. Principales elementos de la parábola. Una parábola siempre cuenta con elementos básicos para su construcción. En primera instancia, tenemos un vértice que, tratándose de una parábola en el origen, pues tendrá coordenadas 0,0. Un foco que siempre se encontrará en los ejes X o Y. También tendremos una directriz que es contraria al sentido de la parábola. Tendremos también lo que es un lado recto o ancho focal. Este punto que tenemos sobre la parábola, la distancia que existe de ese punto hacia el foco será exactamente la misma que existe de la parábola hacia la directriz, y ese se le conoce como lugar geométrico de la parábola. Del mismo modo, ese punto, esa distancia y esa distancia al otro punto serán exactamente las mismas. Parámetros de la parábola. Una parábola tiene principalmente tres parámetros auxiliares en la construcción de la misma. El primer parámetro, al que voy a conocer P, es la distancia que existe entre el vértice y el foco. El parámetro 2P es la distancia que existe del foco a la directriz. Y por último, el parámetro 4P es la longitud del lado recto o ancho focal. Básicamente, voy a tener cuatro ecuaciones de la parábola en el origen. La primera de ellas es donde el foco se encuentra a la derecha sobre el eje X, será con la ecuación y cuadrada es igual a 4 veces el parámetro sobre el eje X. Mi segunda ecuación, el foco se encontrará sobre el eje Y en la parte positiva, hacia arriba, por lo que la ecuación queda como x cuadrada igual a 4 veces el parámetro sobre el eje Y. Mi tercera ecuación de la parábola en el origen es a donde el foco se encuentra en el lado izquierdo sobre el eje X en la parte negativa, por lo que la parábola será y igual a menos 4 veces el parámetro en X. Note cómo el signo menos únicamente es para darle sentido a la parábola. Y mi última ecuación, el foco se encuentra ubicado en la parte de abajo sobre el eje Y, por lo tanto la ecuación será x cuadrada igual a menos 4 veces el parámetro en Y. Realizaremos algunos ejemplos en la aplicación de las fórmulas de la parábola en el origen. Hallar la ecuación de la parábola con centro en el origen en su forma ordinaria y general con coordenadas del foco 3,0. Primeramente voy a auxiliarme de los gráficos y ecuaciones vistos con anterioridad. Luego entonces grafico el foco que tiene coordenadas 3,0 y puedo ver que el foco se encuentra sobre el eje X en el lado positivo o al lado derecho, por lo que puedo entonces ver que el gráfico correspondiente con su ecuación es la primera figura. Voy a localizar el parámetro P y recuerden que el parámetro P es la distancia que existe del vértice al foco, por lo que P tendrá un valor igual a 3. Repito el parámetro P como se observa en la figura para obtener el parámetro 2P, por lo que 2P entonces tendrá un valor de 6. Al final del parámetro 2P voy a trazar mi directriz. Dicha directriz pueden observar que cruza al eje X en su lado negativo, por lo que la ecuación de dicha directriz será x
igual a menos 3. El parámetro 4p se obtiene multiplicando por 2 el parámetro 2p, por lo que entonces 4p será igual a 12. Ese parámetro 4p lo voy a graficar en el foco, con 6 unidades hacia arriba y 6 unidades hacia abajo para darme un total de 12. Y ya estoy en condiciones de trazar mi parábola en el origen, que tendrá esa figura correspondiente a la primera ecuación. La ecuación entonces es y cuadrada igual a 4 veces el parámetro en x, por lo que únicamente ya conozco el parámetro 4p, que es igual a 12, y voy a sustituir dicho valor en la ecuación, por lo que la ecuación me quedará y cuadrada es igual a 12x, y esa será mi ecuación en su forma ordinaria. Voy a igualar dicha ecuación a 0, y cuadrada menos 12x es igual a 0, y esa será mi ecuación en su forma general. Veamos otro ejemplo similar. Hallar la ecuación de la parábola con centro en el origen en su forma ordinaria y general, con coordenadas del foco 0, menos 2. Vamos a auxiliarnos nuevamente de nuestras ecuaciones con sus gráficos correspondientes. Luego entonces voy a graficar el foco con coordenadas 0, menos 2 y puedo ver que dicho foco se encuentra sobre el eje Y en su parte negativa o en la parte de abajo. Por lo que entonces, identificando el foco con las 4 figuras que tengo a mi lado izquierdo, puedo ver que la cuarta figura es la que tiene el foco a la parte de abajo. Luego entonces voy a encontrar mi parámetro P. Y recuerden que el parámetro P es la distancia que existe del vértice al foco, por lo que P tendrá un valor de 2. Repito P como se muestra en la figura para obtener el parámetro 2P. 2P entonces tendrá un valor de 4. Al final de 2P voy a trazar mi directriz y como pueden notar, dicha directriz cruza sobre el eje Y en el punto Y igual a 2, por lo que esta será su ecuación correspondiente. Para hallar el parámetro 4P se obtiene multiplicando por 2 el parámetro 2P. Entonces, multiplicando 2P por 2, esto será igual a 8. Este número 8, o este parámetro 4P8, lo voy a graficar a partir del foco 4 unidades a la izquierda, 4 unidades a la derecha, y puedo trazar ya entonces mi gráfico correspondiente. Ubicando la ecuación, me dice que x cuadrada es igual a menos 4p y. Y vean cómo el signo negativo únicamente es para darle el sentido hacia abajo a mi parábola. El parámetro 4p ya lo conozco, tiene un valor de 8, por lo que únicamente voy a sustituir dicho valor en la ecuación y esto quedará como x cuadrada menos 8y. Y esta será mi ecuación en su forma ordinaria. Igualando a 0 dicha ecuación, x cuadrada más 8 igual a 0, obtengo entonces la ecuación en su forma general. Realizaremos otro ejemplo diferente. Dada la ecuación de la parábola x cuadrada igual a 10y, hallar los parámetros p, 2p y 4p, así como el gráfico correspondiente. Nuevamente me voy a apoyar de mis gráficos con sus ecuaciones correspondientes. Ahora voy a comparar la ecuación x cuadrada igual a 10y con las ecuaciones que se encuentran en el lado derecho, por lo que la figura número 2 corresponde con x cuadrada igual a 10y. Noten entonces que el foco debe de graficarse sobre el eje Y en la parte de arriba o en la parte positiva. El 10 que está en el círculo me representa el parámetro 4p. Entonces 4p tiene un valor de 10. Para hallar el parámetro 2p, se obtiene dividiendo entre 2 el parámetro 4p. Entonces 2p es igual a 5. Mismo procedimiento
para obtener el parámetro P. Entonces 2P lo dividiré entre 5, por lo que P será igual a 2.5. Y recuerden que el parámetro P es la distancia que hay del vértice al foco, el parámetro 2P es la distancia del foco a la directriz y el parámetro 4P es el lado recto o ancho focal. Por lo que entonces grafico el foco y tendrá coordenadas 0,2.5. Voy a hallar el parámetro P y recuerden que esa tiene la distancia de 2.5 del vértice al foco. Repito la misma operación de P para hallar el parámetro 2P. Al final de 2P voy a trazar mi directriz y vean cómo dicha directriz cruza sobre el eje Y en Y igual a menos 2.5 y esa será su ecuación correspondiente. A partir del foco voy a graficar el lado recto o ancho focal o lo que es lo mismo el parámetro 4P con 4 unidades a la derecha y 4 unidades a la izquierda. Y ya puedo trazar mi gráfico correspondiente. Y bueno, eso es todo por el video de hoy. Recuerden suscribirse a mi canal Matemáticas para Principiantes y si el video te gustó comparte y dale like y nos vemos en el próximo video. Bye bye y hasta pronto.